Buenas tardes, el día de hoy les tenemos un video de patologías generales sobre diferentes sistemas y vamos a empezar con el sistema genital femenino y les voy a hablar un poco sobre el carcinoma cervical. Bueno, esta es una neoplasia maligna del cuello uterino que tiene un promedio de edad entre los 45 y los 50 años. Tenemos diferentes tipos de carcinomas, como el epidermoide, que es el más frecuente, el adenocarcinoma, el carcinoma adenoescamoso y el carcinoma neuroendocrino. Todos estos tipos pues están dados por el BPH de alto riesgo, como el BPH 16, el BPH 18. Hay pues también factores que influyen, como el inicio de relaciones sexuales a temprana edad, múltiples parejas sexuales, el fumar y la inmunosupresión. Bueno, de la patogenia podemos decir que esta se da por un inicio de una infección que persiste en el epitelio escamoso del cuello del útero, que es pues causada por el VPH que se transmite sexualmente, y el virus lo que hace es una integración de su ADN en las células del huésped y se expresan unas oncoproteínas como por ejemplo la E6 y la E7, entonces inducen una proliferación de células descontroladas que causa la displasia o la neoplasia, y también hay una pérdida del control en el ciclo celular y se va acumulando pues el daño genético y se facilita pues la progresión de lesiones intraepiteliales escamosas a carcinoma invasivo. En la morfología, en la imagen superior derecha, pues se puede eh, ver un carcinoma epidermoide que está compuesto por nidos y lengüetas del epitelio escamoso maligno. Puede ser tanto queratinizante o no queratinizante y puede invadir el estroma cervical subyacente. En la imagen superior derecha podemos ver es un adenocarcinoma con una proliferación en el tejido glandular que está compuesto pues por células endocervicales malignas con núcleos grandes, se ven que están hipercromáticos y con el citoplasma pues está vacío de mucina. Ahí se le da una coloración oscura a las glándulas y pues se muestra que esta es una diferencia con el epitelio endocervical normal. El de la parte derecha, pero de la parte inferior, es un adenocarcinoma invasivo. Bueno, el carcinoma cervical pues tiene diferentes estadios. En el cero tenemos un carcinoma in situ, que es una neoplasia intraepitelial cervical grado 3. Esta es de alto grado. Y tenemos el estadio número uno, que en este el carcinoma está limitado pues al cervix y pues este también tiene varias subdivisiones. En el estadio número 2 pues el carcinoma ya se extiende mucho más allá del cervix, pero no alcanza la pared de la pelvis y puede afectar la vagina, pero no el tercio inferior. En el estadio número 3 el carcinoma ya se extendió pues mucho más allá de la pared de la pelvis y afecta el tercio inferior de la vagina. Y en el estadio número 4, que aquí es donde se presentan pues las metástasis, el carcinoma se ha extendido más allá de la pelvis verdadera y puede afectar la mucosa de la vejiga o el recto. El carcinoma cervical pues puede extenderse desde el canal cervical hasta el útero, a la vagina o a órganos pélvicos, se puede dar pues una obstrucción ureteral, una invasión vascular y también de los ganglios linfáticos y pues se puede diseminar a ganglios pélvicos, y en etapas pues más avanzadas, como ya les decía, una metástasis a pulmones, a hígados a hígado y a huesos. En los aspectos clínicos, en las etapas pues más tempranas puede ser asintomática, pero a medida pues que se va progresando se puede presentar un flujo vaginal anormal, un sangrado después del coito intermenstrual, un dolor pélvico o lumbar, se pueden dar síntomas urinarios, gastrointestinales porque se comprimen estructuras vecinas y pues pérdida de peso. En el diagnóstico pues es muy útil la citología, las lesiones precursoras empiezan a desprender como las células anómalas que son detectadas y pues esto ha ayudado pues a disminuir la mortalidad por el diagnóstico temprano. Cuando el resultado de la citología pues es anormal, se hace una colposcopia, y cuando el carcinoma epidermoide microinfiltrante ya pues el diagnóstico se puede tratar con una conización, y cuando ya son más invasivos pues se tiene que hacer una histerectomía y se puede complementar con radioterapia y quimioterapia, depende pues del estadio que se esté presentando. Eh, Aquí tenemos como tal en esta imagen una citología de la neoplasia intraepitelial cervical. En la A tenemos unas células escamosas superficiales que son normales descamativas. En la B pues las lesiones escamosas intraepiteliales que son de bajo grado. Y en la C tenemos ya es el NIC2. Y en la
En la D tenemos ya el NIC3, que se observa pues la reducción del citoplasma y el aumento de la relación del núcleo-citoplasma, que se producen pues a medida que se va aumentando la malignidad. Muchas gracias. Continuando con la patología del sistema genital femenino, tenemos la preeclampsia y la eclampsia. Su etiología se va a basar en que va a haber una falla en la implantación del trofoblasto. Esto debido a que hay una alteración en el cambio morfológico que deben de hacer las arterias en espiral uterinas a arterias uteroplacentarias gruesas, que son las que suplen las necesidades tanto de la placenta como del feto. Además, se dice que hay un rechazo de la madre hacia el trofoblasto y hay otros factores de la madre como lo son específicamente la edad y si es o no madre primeriza que la pueden hacer más susceptible a que se presente esta patología. La etiología ya explicada va a inducir una hipoxia y una isquemia placentaria, esto dentro de la patogenia y la fisiopatología. La isquemia y la hipoxia dentro de cualquier célula siempre va a inducir un estrés oxidativo y este no es un caso diferente. El estrés oxidativo inducido por la isquemia o la hipoxia placentaria va a generar una respuesta inflamatoria. Estos dos juntos van a permitir la liberación de factores angiogénicos que van a actuar como vasoconstrictores, que son el FTL1 y el SENG, que se pueden medir en el plasma de las mujeres embarazadas precisamente para determinar si están o no en un estado de preeclampsia, ya que estos aumentan demasiado y se disminuyen otros factores como el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento endotelial. Un aspecto clínico importante es que en el segundo trimestre el ratio entre ellos dos va a permitir pues el diagnóstico como tal. Además, estos factores van a inducir una lesión endotelial. La lesión endotelial va a permitir que haya un vasoespasmo generalizado y ese vasoespasmo generalizado pues va a estar evidente en todas las manifestaciones clínicas que puede presentar la paciente. Es importante conocer que debido a este también va a haber una disminución del volumen plasmático, lo que va a inducir un edema, ya sea pulmonar, tisular o generalizado. El vasoespasmo a su vez va a permitir hipertensión arterial, una lesión muy importante que es la endoteliosis glomerular, que es propia de la preeclampsia, es patognomónica, la distensión de la cápsula hepática debido a que hay un daño vascular que va a ser representado como fibrosis hepática y unos estados de hipercoagulabilidad porque hay una alteración en el equilibrio entre el tromboxano y las prostaglandinas. Dentro de la evolución tenemos que para marcar que una paciente sale de preeclampsia a eclampsia, que suele ser al momento del parto o al inicio pues del trabajo del parto, a veces incluso sin necesidad de estar en trabajo de parto, es que ya va a haber una encefalopatía hipertensiva que está marcada por cefalea y fotofobia, un estado de coagulación intravascular diseminada, pues debido a esta activación de los factores protrombóticos, un síndrome nefrótico debido a la propia lesión que va a haber en el glomérulo de manera inicial desde la preeclampsia, que puede evolucionar a una insuficiencia renal aguda y las convulsiones tónico-clónicas que ya marcan completamente que la paciente está en eclampsia. Es importante saber que todas las mujeres que ya están en eclampsia pueden hacer HELP, pues que están en esa delgada línea entre preeclampsia y eclampsia. El síndrome de HELP se basa en que va a haber una hemólisis muy marcada debido a la disminución del diámetro de los vasos, un aumento en las enzimas hepáticas debido a la alteración y a la lesión vascular y una disminución en los recuentos plaquetarios precisamente porque hay un gasto de estos. Y como sabemos, este es uno de los principales factores para que se dé precisamente la complicación de la coagulación intravascular diseminada. En la morfología tenemos acá una microfotografía del glomérulo donde los puntos que se ven de mayor color asociados como un rosado, pálido, son precisamente los puntos de daño de la lesión que alteran la barrera de filtración y permite que haya una proteinuria que va a estar clara y medible en los parciales de orina de las mujeres embarazadas. Y en la otra foto tenemos un hematoma subcapsular hepático. Un saludo, mi nombre es Alejandro Jaramillo y voy a hablar sobre feocromocitoma. Iniciamos con la fisiología. Algunas neuronas del hipotálamo van a producir la hormona liberadora de corticotropina, la cual va a estimular a las células corticotrofas, las cuales se encuentran en la adenohipófisis. Estas van a liberar la hormona adenocorticotropina, la cual va a ir a las células cromafines
en la médula suprarrenal que se encuentra en la glándula suprarrenal y va a estimular la producción de catecolaminas, de las cuales la más importante es adrenalina. Pues en este caso, esta adrenalina lo que va a producir es una vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca, lo que va a llevar a aumento de la presión arterial media. También va a generar sudoración, aumento de la tasa metabólica y toda la respuesta de huida. ¿Qué es un feocromocitoma? Es una neoplasia conformada por células cromafines. Estas células cromafines van a producir adrenalina también, porque pues son células cromafines. Pero al haber tanta producción de adrenalina, pues lo que es la vasoconstricción, el aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial va a ser muy grande, por lo que se va a generar una hipertensión arterial. Además, pues se va a ver un aumento también en el metabolismo energético. ¿Cuál puede ser la causa de esto? No hay como una definida, pero se han visto mutaciones genéticas asociadas a esto, como son las mutaciones en RDT, VHL, NF1 y subunidades SDH. Un feocromocitoma es un tumor. Y pues aquí tenemos una imagen en el cual pues, se puede ver un tumor encapsulado, el cual se encuentra superior a la glándula suprarrenal, que pues la estoy señalando en este momento. En la parte microscópica van a ser células cromafines, en las cuales algunas van a tener unas anomalías, como esta del centro, que se ve muy diferente al resto. Además, en algunas microfotografías también se pueden observar algunos gránulos, pero están cercanas. En las manifestaciones clínicas hay una triada de la que se debe hablar porque es una de las que nos puede llevar a acercarnos a saber qué es un feocromocitoma. Las palpitaciones, la hiperhidrosis y la cefalea asociadas a la hipertensión. En los pacientes se pueden presentar episodios paroxísticos en el que se muestran estas tres, además de que se puede presentar una sensación de ansiedad y síntomas gastrointestinales. Pero no todos los pacientes tienen síntomas. De hecho, algunos feocromocitomas no se detectan durante muchísimos años porque no se está presentando ninguna sintomatología, no se está revelando nada. ¿Qué efectos a largo plazo puede tener un feocromocitoma? Puede causar una insuficiencia cardíaca pues, por sus efectos en el corazón, un edema pulmonar por los trastornos de la presión arterial, arritmias por problemas en el corazón y pues hemorragias por la presión arterial también. Ahora el carcinoma vasocelular. Empezamos con su epidemiología. Este es el cáncer de piel no melanoma más frecuente de todo el mundo. De hecho, es el tipo de cáncer más frecuente de todos. Anualmente se diagnostican cerca de 2 millones de casos y la población caucásica es la que tiene mayor riesgo de padecerlo. Esto, especialmente los fototipos 1 y 2, esto es debido a que esta población cuenta con una menor concentración de melanina, por lo que no cuenta con este efecto fotoprotector. La senilidad ha demostrado de que aumenta la incidencia, esto es a partir de los 50 años, aunque esta cifra ha estado cambiando y se ha demostrado a partir de los 40. Está asociado directamente con la exposición a rayos UVB o UVA. Ahora vamos a hablar sobre su etiología y patogenia. Iniciaremos con que la principal causa va a ser la exposición a los rayos UVB o UVA, aunque también podría estar ligado con trastornos hereditarios como sería una predisposición vasocelular, un síndrome vasocelular de Nevo o un síndrome de Rombón. Posteriormente también podríamos agregar acá la radiación ionizante, arsénico e inmunosupresión. Lo que va a ocurrir es una afectación de la célula madre progenitora del estrato basal o de los folículos pilosos. Esto va a causar una mutación directa del ADN, puesto que los rayos UV-UVA van a causar daños en las bases nitrogenadas. También va a haber un efecto inmunosupresor en las células dendríticas. Esto es porque por un lado los rayos al generar este daño en el ADN también pueden generar que las células dendríticas estén secretando citoquinas inmunodepresoras, por lo que aquí se afectaría la capacidad antitumoral de estas. También va a haber un efecto de citotoxicidad por la liberación de radicales libres, lo que va a terminar perpetuando más la mutación directa en el ADN. Esto va a causar una alteración de los genes supresores de tumores como P53, PTCH1 o SMO, y finalmente me dará la neoplasia maligna o el carcinoma vasocelular.
Respecto a su clínica evolución, suelen comenzar como una pápula brillante que se va a agrandar lentamente, presentan la mayoría telangiectasias, pueden haber una formación de costras o sangrados, por lo que va a alternar entre un estado curativo o de sangrado. Hay varios tipos que abordaré más adelante y en caso de que no reciba tratamiento, este puede ser una invasión del tejido celular subcutáneo, el hueso o el sistema nervioso central. Esto último es especialmente en zonas de fusión anatómica, como es el pliegue nasofacial o el pliegue periauricular. Es muy raro que este metastatice, pero si lo hace, lo hará generalmente a ganglios linfáticos o pulmones. Ahora, el carcinoma vasocelular nodular se caracteriza por ser un nódulo con bordes indurados, bordes muy bien definidos y podemos observar telangiectasias. Ahora, el superficial, en el cual vemos placas eritematosas, las cuales pueden estar descamativas. Ahora, el morfeiforme, en el que vamos a observar que tiene un aspecto ceroso, no tiene unos bordes bien delimitados y observamos también la presencia de telangiectasias. Ahora, el fibro epitelial, este se va a caracterizar porque tiene un aspecto verrugoso, principalmente. Y ahora seguiremos con la histopatología. Vamos a observar pues primero un aumento en las células del estrato basal. Estas van a cambiar su morfología y van a observarse más ovoideas con núcleos hipercromáticos. De hecho, en el centro de la imagen podemos observar figuras inmitóticas. Su citoplasma va a estar muy difuso, por lo que se va a observar como esa pérdida de la morfología normal. Estas se van a estar organizando como en cordones y van a estar rodeadas por células organizadas en tipo empalizada. También van a tener un estroma rico en mucopolisacáridos. Por último, quería mostrar de que este estroma puede invaginarse, puede crear unos efectos de trabéculas. He de mencionar de que como hay muchos tipos de carcinoma vasocelular, la morfología de esos puede variar un poco, pero sin embargo van a tener estas características distintivas. Hola, yo soy Miguel y hoy les presentaré sobre fracturas. En cuanto a la etiología, pues estos son eventos traumáticos que no logren superar la resistencia del hueso, por lo que esta parte será muy variada. Por poner unos ejemplos, pueden ser por peleas, caídas, accidentes de tránsito, que es lo más común en nuestro medio, por cierto, golpes muy bruscos, deportes, en especial los que son extremos, y enfermedades subyacentes. En el caso de las enfermedades, digamos como la osteoporosis, al hueso quedar tan debilitado, digamos cualquier fuerza que se ejerza sobre él puede ser una etiología de fractura. En cuanto a la patogenia, en pocas palabras, la fractura ocurre cuando hay una fuerza mecánica que es mayor que la que el hueso puede resistir, y bien esta puede actuar directa o indirectamente sobre el hueso. Además, puede ser aplicada súbitamente, como es el caso de una herida de arma de fuego, o repetidamente. Un ejemplo de esto último son los soldados, que al llevar, digamos, una carga pesada por un periodo prolongado de tiempo, esta fuerza se puede aplicar repetidamente sobre el hueso, lo que podría generar a la larga una fractura. Ahora vamos con la fisiopatología. La fisiopatología se divide en tres fases. En la fase 1, pues, que se genera la carga mecánica, la rotura de hueso e inmediatamente habrá una hemorragia local, por lo que habrá una congestión vascular y una necrosis de los tejidos subyacentes. En la fase 2 habrá una respuesta inflamatoria aguda, un infiltrado polimorfo nuclear y por ende se formará un exudado inflamatorio con factores vasoactivos y angiogénicos. Esto último permitirá que se forme un tejido de granulación, que será esencial para la remodelación y posterior reparación del hueso. Tenemos ya la fase 3, en donde habrá una inflamación crónica, un infiltrado mononuclear, que se intensifica por la formación de tejido de granulación y comenzará la resorción ósea, que es importante para los procesos previamente mencionados. Luego seguiremos con la evolución. La evolución tiene dos estadios. El estadio de reparación se forma un callo donde nuevos vasos sanguíneos se formarán permitiendo que aparezca el cartílago. Cartílago bastante importante para el otro estadio que es de remodelación, pues este cartílago se osificará por el proceso de conversión de pericondrio a periósteo. El hueso se degradará, se vuelve a construir permitiendo así remodelación y regeneración de este. También tendremos aspectos clínicos básicos. Por ejemplo, las fracturas tendrán signos y síntomas, digamos, bastante característicos, como lo es dolor, deformidad, edema, hematoma, una movilidad anormal y una impotencia funcional, digamos, en la zona del cuerpo que esté afectada, sea una extremidad o algo así. Y para descubrirlos habrá que hacer un examen físico básico que básicamente se resume en la palpación, y la imagenología será bastante esencial para evaluar esta. Te dan las características de esta, con una radiografía basta para ver, digamos, cuál es el daño, el tipo de fractura, etcétera. Además, hacer un análisis que especifique condiciones, como digamos, cómo se fracturó, dónde se fracturó, y así podría ser de gran ayuda. Finalmente tendremos la morfología, donde tendremos varios tipos de fracturas morfológicamente hablando, que son según el tipo de línea y si atravesaron la piel o no. Según el tipo de línea tenemos varias fracturas. Entonces, según su tipo de línea tendremos transversal, que irá perpendicular al eje longitudinal del hueso, la oblicua, que formará un ángulo, la espiralada, que tiene, digamos, un mecanismo de rotación, la conminuta, donde hay más de dos fragmentos de hueso, y dentro de las conminutas nos encontramos las segmentarias, donde habrá más de dos roturas. Por ebullición, casi siempre es que un tendón desplazará una parte del tejido óseo. La impactada es que, digamos, dos fragmentos óseos preexistentes chocarán entre sí, formando este tipo de fractura. Y
La tórica y en tallo verde son, digamos, muy de los niños. La tórica es que básicamente en la corteza ósea, digamos, se dobla y en tallo verde es que solo una parte de esta se rompe. Y finalmente, según se atravesaron la piel, tenemos una fractura abierta, que pues se podemos ver el hueso expuesto y la fractura cerrada, donde a pesar de que podemos ver una deformidad, digamos, evidente, la piel estará intacta.